Puente Nacional es el escenario en donde se presentó para algunos la primera y para otros la única victoria de la insurrección comunera, en donde no se derramó ni una sola gota de sangre gracias a las estrategias por parte de los comuneros aquel 8 de mayo de 1781, una fecha que aún sigue presente en la memoria de cada puentano. Diego Suárez Pinzón es un historiador puentano que se ha dedicado a estudiar el tema de la insurrección comunera. Muchas gracias por invitarnos, aunque en este momento no nos encontramos en Puente Nacional, sino bajo esta tarde lluviosa en Puente Arrecho. ¿Qué es Puente Arrecho? Bueno, Puente Arrecho es un espacio que tenemos acá en la casa. Es una casa museo que cuenta con varios escenarios dedicados a la historia, a la cultura. Es una forma de retomar la memoria colectiva de Puente Nacional. Es como un pequeño pueblo dentro de Puente Nacional. Sí, exactamente, y hemos asignado una serie de espacios. Tenemos antigüedades, tenemos anticuarios, tenemos muchos espacios que nos recrean a través de la historia de la población, archivos fotográficos, muchas colecciones que han estado al servicio de la casa y últimamente los hemos colocado al servicio de algunos visitantes. ¿De dónde viene la palabra Puente Nacional, ese nombre que se le da a esta región? Bueno, Puente Nacional viene tradicionalmente por un puente para dar paso sobre el río Suárez, por allá en los siglos seguramente XVIII. Se llamaba Puente Real de la ciudad de Vélez porque nosotros dependíamos administrativamente y clericalmente de la región de Vélez, del municipio de Vélez. Se llamó así hasta 1819 y cuando ya se dio la libertad de nuestra patria a través después de los hechos del puente Boyacá, entonces ya el término real era un término de sumisión, era un término que contra eso estaban peleando, contra la realeza. Total de que el término apropiado para el momento de la República era nacional y a partir de ahí, de septiembre de 1819, pasado lo del puente Boyacá, se surge ya como Puente Nacional, tanto en los libros parroquiales como en los libros notariales, y desde ahí ya nos llamamos Puente Nacional. Hablemos entonces de Puente Real de Vélez. ¿De qué años datan los primeros pobladores? Bueno, Puente Real de Vélez, lo que corresponde a la jurisdicción, al territorio actual del municipio, los primeros habitantes fueron 3 comunidades indígenas, que no exactamente quedaban donde hoy es el poblado, quedaban en zonas que hoy son rurales. Una comunidad se llamaban los indios Popovas, la otra los indios Semisos y la otra los indios Irobáes. Hoy en día quedó la vereda Popova, la vereda Semisa y la vereda Irobá. Fueron 3 comunidades indígenas que existieron mucho antes de llegar los españoles. Desaparecieron como desaparecieron todos los indígenas en Santander, pero tenemos documentos que nos permiten acreditar la existencia de ellos antes de existir el poblado actual. La comunicación que ellos tenían con el departamento de Boyacá era por el río, hoy en día llamado río Suárez, pero para la época era el río Taravita o Saravita, y para comunicarse manejaban bejucos. Ellos formaban bejucos con los mismos árboles que les permitían pasar el río de un lado a otro y manejar el mercado. El mercado, ahí sí, por ejemplo, podemos hablar de Sorocotá, del cacique Sorocotá, pero más que todo ellos hacía parte Sorocotá, era de Boyacá y más no de esta región de Santander. Y Sorocotá se les decía también porque era como el mercado que se manejaba entre Moniquirá y Puente Real de Vélez para la época. Se conoce de ellos hasta más o menos 1780, aún se tenían indicios de todas estas comunidades cuando fueron trasladados por una orden de un visitador, Gutiérrez de Piñeres, fueron trasladados primero a Guabatá y de Guabatá fueron trasladados a Chipatá. Luego ya, después de los comuneros, ya desaparecen prácticamente como comunidades, no se vuelven a tener así mucho conocimiento a pesar de que regresaron nuevamente acá. ¿Qué hacían los españoles?
Los indígenas eran comunidades que tenían unos territorios asignados, tanto donde habitaban como donde se alimentaban, que llamaban los resguardos. Estos indígenas de Puente Nacional, que hablemos de los Popobas, que son los que más tenemos información, tenían su territorio y tal vez les convenía a los españoles sacarlos, y esas tierras las vendían a personajes de España, se las asignaban seguramente por merecimientos a muy bajo precio, y les quitaban los territorios, incluso les destruían los ranchos, les destruían los bohíos, les quitaban sus dioses, sus adoraciones, para que no tuvieran que volver. Era prácticamente un desplazamiento forzado, como hoy seguramente se da en muchas otras situaciones, 300, 400 años después, ya por las situaciones sociales del país. Eso se daba por orden gubernamental, por orden de los mandos superiores españoles en Colombia, y sencillamente los sacaban, a las buenas o a las malas, así de fácil. Ante todo, pues los que existían como tal eran los indígenas, ¿cierto? Luego, la fundación como tal de Puente Nacional se debe a los hermanos Pinzón Beltrán, ¿cierto? Que son los primeros que donan unos terrenos en el parque de Puente Nacional. Lo que hoy en día es el Parque Lelio Olarte, donan unos terrenos y ahí nacería la fundación de Puente Nacional. Actualmente aquí funciona la Normal Superior Antonia Santos. Sin embargo, días antes del 8 de mayo de 1781 fue el lugar en donde las tropas comuneras acamparon y planearon la estrategia que buscaba derrocar el poderío español. Este monumento fue construido en honor a José Antonio Galán, pero también a Juan Agustín Serrano, un joven enviado por los comuneros a avisarle a la corona que el pueblo estaba rodeado y si no se entregaban sería incendiado. Esto como una acertada estrategia de escaramuza. Entonces estalló el mecho, como dicen. Se vinieron agrupando y de eso fueron teniendo conocimiento el virrey en Bogotá. Y viendo que se estaba conformando una gran revolución de gentes y gentes del común y que iban uniéndose más y más tropas a esa causa. Aquí llegaron las tropas españolas, cerca de 100 hombres, por decir una cifra muy cercana, armados, con sus caudales de dinero para sostenerse, para, si es el caso, de pronto negociar, qué sé yo, y se ubicaron en Puente Real. Se tomaron una vivienda estratégica, armaron toda una barrera de seguridad. Aquí llegaron un 22 de abril, duraron cerca de 15 días y siempre teniendo también espionaje e informaciones de dónde venían, cuántos venían, cómo venían armados, una estrategia militar. Llegó el momento en que ya se acercaron los días, entonces ellos tuvieron que reclutar más gente. Entonces fueron a Villa de Leyva a reclutar tropas, campesinos, a reclutarlos, armados de garrotes, de piedras, de chuzos y tal vez una que otra arma en poder de los capitanes que eran terratenientes. Yo digo que ningún político hoy con tanta tecnología, tienen todo a la mano, la radio, la televisión, han sido capaces de reunir tanta gente como la reunieron ellos, ¿sí? Dicen que llegaron alrededor de 4.000 o 5.000 hombres a Puente Nacional. Eso no lo ha podido hacer ningún político. Sin embargo, ellos, por el amor que le tenían, por tanta desesperanza, por tantos malos tratos, todo el mundo decía, vienen los comuneros sin necesidad de invitación, ni no estarían preguntando, oiga, ¿nos dan transporte? ¿Nos van a dar almuerzo? Como hacen hoy en día, que hay una reunión y preguntan, ¿hay almuerzo? No, de corazón se venían, de pura berraquera. Yo muchas veces me he pensado qué podía venir en la mochila de un comunero si no era un arepe pelado
y un pedazo de panela. Bueno, las tropas comuneras entran por dos zonas, porque es que resulta que acá también se unen las tropas de Boyacá. Ya vienen las tropas de Moniquirá, vienen las tropas de varios pueblos de Boyacá, Togüí, varios pueblos, con las que vienen del Socorro, y ya no son los 5.000, sino se habla de 20.000 quizás comuneros que marchan hacia Santa Fe de Bogotá. Que llegan por delante y por Sí, detrás, llegan ¿no? por dos caminos, porque usaban los caminos reales importantes, que no habían muchos, como hay tantas carreteras hoy, no, habían pocas vías, y eran caminos reales. Uno que entraba por la parte norte del poblado y otra por la parte oriental del poblado, que eran las tropas de la gente de Moniquirá. Cada tropa traía su grupo humano, cada tropa tenía su propio capitán y varios capitanes, incluso varias tropas. Generalmente eran finqueros, trapicheros, hacendados, que tenían la capacidad de llevar su personal y ponerlos al frente de esa causa comunera. Yo imagino este pueblo tan pequeñito en esa época, con 4.000 o 5.000 hombres, eso que tenían que venirse por las orillas del río y por los desechos, porque como se trataba de la insurrección, no podían utilizar los caminos reales. Entonces para mí eso se me hace muy importante. Vencieron todas las dificultades, ¿sí? Tener que dejar a su mujer, a sus hijos, pero estaba la patria primero. Llegaron, se acamparon en varios lugares. Todo esto lo sabía la tropa española, que estaba comandada por un oidor que lo mandaron despuesito de los militares, José Osorio, un capitán Joaquín de la Barrera, que era un alto mando de España, acantonado en Bogotá, y un teniente Ponce, que era, digamos, el subalterno de este capitán, y sus soldados. Ellos tenían información, vienen allí, son tantos, son muchos, vienen gritando, sí, y la misión de ella, trancarlos a sangre y fuego. ¿Qué se presenta? Las primeras escaramuzas se dan en saber que están ubicados en ciertos sitios que acamparon. Viene toda una estrategia de diálogo, una estrategia de información que va, información que viene. Mandan un embajador que es como una persona con capacidad de persuadir, de decirle a las tropas: nosotros venimos en plan de paz, pero estamos dispuestos a lo que sea. Finalmente, como estos están armados y los otros desarmados, entonces, y habían planteado un plan de defensa. ¿Cuál era? Se situaron en una casa de 2 pisos, por decir, esta es la casa de 2 pisos. En el primer piso situaron a una serie de soldados y en el segundo piso parapetaron, después de haber colocado una serie de maderos para que no les o sea, para defenderse de las piedras, una defensa, como una trinchera, digamos. En esta casa, de lado a lado, ventanas, todo lleno, y ahí estaban durmiendo ellos. Y ahí hicieron la defensa. Estos los comuneros dijeron: bueno, ¿se rinden o quemamos el pueblo? Porque como sabían que militarmente eso estaban armados, estos no tenían capacidad de pelear con esas armas, entonces empezaron a quemar casas por los lados. Quemaron una acá, otra por acá, y les dijeron: si no se rinden, los quemamos y se queman adentro. Y es la primera vez que se tiene conocimiento que en el suelo de América fueran derrotados los españoles. Pero el movimiento se moviliza hacia Zipaquirá y es cuando allí vienen capitanes moviendo otro ejército, que son los capitanes de Tunja. Ellos llegan con un ejército mucho más disciplinado que el de los comuneros, un ejército que obedecía a sus capitanes. Y allí vamos a encontrar signos de una división dentro del movimiento de los comuneros. Es decir, los capitanes de los comuneros de Tunja se oponen a que los comuneros que vienen de la provincia del Socorro se tomen el virreinato de Santa Fe y entren a la capital. Estos caminos construidos en piedra guardan las pisadas de miles de comuneros que tuvieron que marchar por aquí para llegar hasta el puente Alcantús, un paso obligado que comunicaba a Puente Nacional con Boyacá, del cual hoy solo quedan vestigios,
pues debido a su deterioro fue reemplazado por una construcción más moderna conocida como Boca Puente. Lelio Olarte fue un músico y maestro nacido aquí, en Puente Nacional en 1885, reconocido nacional e internacionalmente por componer la guabina santandereana, Sangre y Pasión de la Tierra Comunera. Nosotros, y cuando digo nosotros, la comunidad de Puente Nacional, desde el año 2002, gracias a sus autoridades locales, a iniciativas de la sociedad, al apoyo del Consejo Municipal del momento, se dio paso a un evento que se conoce como la Victoria Comunera. Desde ese año se viene celebrando en Puente Nacional y con mucho éxito y mucha fuerza y renombre y con el respeto de las demás poblaciones. Yo creo que a la fecha somos la comunidad urbana que en Colombia le hace el más alto reconocimiento a la gesta comunera. Nos referimos muy centrados en lo que pasó en Puente Real de Vélez. Desde el primer momento que nació esta gran conmemoración del 8 de mayo y se le hizo la invitación, todos los docentes, los alumnos, administrativos, padres de familia, han asumido con responsabilidad este reto y durante estos 12 años ha venido el Comité 8 de Mayo liderando quizás estos procesos. El día que corresponde a la parte cultural, la puesta en escena de todo lo que tiene que ver con artes y oficios de la época, el zacatín de aguardiente, la molienda, el tabaco, todo lo que tiene que ver con la cestería, con el barro, con la gran cantidad de arte y oficios que a esa época se venían trabajando en Santander y aquí en Puente Nacional. Y así es que nos pusimos por todos los pueblos a invitar a la gente. En el primer año casi no teníamos recursos, entonces las tarjetas fueron un José Antonio Galán y a medida que teníamos plata decíamos, bueno, mandemos timbrar 10, 15 y repártale a la gente que nos podía colaborar. Fuimos por todos los pueblos, fue una cabalgata bonita, entonces se dieron cuenta que sí se podía, que rescatábamos esa fecha que estaba perdida en el tiempo porque la gente en Puente Nacional no sabía que se había celebrado el 8 de mayo. ¿Sí? Trajimos al doctor Mario Aguilera Peña, después de invitarlo varias veces, dijo, bueno, yo voy, nos dictó una conferencia que fue como la chispa que incendió todo, y le dije al profesor Medina, ay, Gustavito Medina, usted que es profesor de teatro, ¿por qué no se monta una obra de teatro con la historia de los comuneros, lo que sucedió aquí en Puente? Dijo, ay, no me meten en ese circo. Le dije, no, no hay ningún circo, hágame el favor. Dijo, ¿sabe qué? Digo, a la 1 voy a su casa y le llevo la razón. A la 1 estuvo aquí, yo dije, cuando lo oí que se estaba riendo, dije, sí lo va a hacer. Dijo, ya la tengo aquí. Y montó una obra de teatro, se hizo la cabalgata el primer año, se hicieron cosas muy bonitas, y ahí fue el inicio de rescatar nuestro 8 de mayo. El punto de vista técnico y que también se apoya desde, llamémoslo así, como una especie de conocimientos transversales, porque ahí entra la parte de historia, la parte de geografía, la parte religiosa que ha jugado también un papel importante en esto de la conmemoración del 8 de mayo. Se involucra a todos, cerca de 1.400 estudiantes, más los padres de familia. Tal vez es como la fecha más esperada de pronto de parte de los del alumnado, de todos los profesores, de que este año qué vamos a trabajar frente a lo que tiene que ver el 8 de mayo. Después de uno trajinar con todas estas cosas, ha habido detalles que duelen mucho. Incluso en un año nos bajaron de la tarima.
Otro año nos citaron a reuniones, organizamos y todo, y de pronto nos sacaron. Es decir, han sido cosas bonitas y cosas tristes. Señor don José Osorio, aquí tiene el ejército de la corona española. ¡Viva el movimiento comunero! ¡Viva! ¡No más explotación! ¡No más! Después de tanto trabajar nosotros, porque ha sido un grupo muy bonito el que nos reunimos, que planeamos, que hacemos, que nadie puede desconocer en Puente Nacional, que ha sido un trabajo de muchos años, de salir uno en la mañana, por ejemplo, salir un martes en la mañana, llegar al mercado de Guabatá, hacer perifoneo invitando a la gente, invitando a la cabalgata, porque hacemos una cabalgata grande. La gente hoy en día no camina, entonces la manera de que se vincule es una cabalgata gigante. Ha sido la cabalgata más grande del sur de Santander, donde han llegado 1000 caballistas, 1000 y pico. Ha disminuido en unos años, hemos tratado de levantarla que no se acabe. Todo se hace en vivo, obviamente prácticamente se les enseña a los jóvenes qué fue cada uno de esos artes y oficios de la época. Y todo esto es prácticamente dado al público como degustación. Conocen el proceso, pero a la vez se les entrega como degustación de que sepan qué es lo que se está trabajando en ese día conmemorando lo que es la parte histórica del 8 de mayo. Todo el mundo tiene miedo, ¿no? Pero eso creó una satisfacción de que sí se podía hacer algo. Y es así, le quiero contar esto, que en un 8 de mayo, creo que en el tercer 8 de mayo, vino un señor antropólogo e historiador de Boyacá, que actualmente vive en Tinjacá, es el doctor Arias, y nos pidió los micrófonos allá en Tarima. Y dijo esto, dijo, aquí en Puente Nacional no se lleva a cabo cualquier conmemoración, se lleva a cabo la conmemoración más grande y más importante de Colombia y de América Latina, donde se le pudo demostrar al mundo de lo que era capaz un ejército armado de hondas, palos y machetes. La revuelta comunera no fue un hecho de un solo día, ni 2 o 3. Tampoco se le debe a un personaje en específico. Fue el trabajo y la lucha de un pueblo que decidió despertarse y defender sus derechos, en donde los ideales primaban sobre cualquier cosa. Puente Nacional o Puente Real de Vélez, como era conocido en aquel entonces, es un ejemplo de ello. Comuneros, una historia para contar.